Bueno, entonces, recordemos cómo se define la función inversa. Entonces, definición. Entonces, si f es una función inyectiva, pues recuerden lo que significaba inyectiva, ¿no? Que dos puntos diferentes en el dominio tienen imágenes diferentes. O sea, al aplicarles f me dan distintos. O en la gráfica, eso lo que quiere decir es que cualquier línea horizontal corta la gráfica máximo en un punto. ¿Listo? Pues bueno, si f es una función biyectiva, definimos f a la menos 1. Es una función inyectiva y voy a decir cuál es el dominio y cuál es el rango. Vamos a en palabras mejor. Digamos, con dominio D y rango E. Entonces el dominio es el conjunto D, el rango es el conjunto E. F a la menos 1, entonces es una función que invierte los papeles. Entonces ahora el dominio de la función F a la menos 1 era el rango de la original y al revés con el rango, ¿no? El rango de la inversa es el dominio de la original. Y pues básicamente, ¿cómo se define? Simplemente digo que definimos como, entonces decimos que f a la menos 1 de y es un valor x, si y solo si f de x es igual a y. Bien. Entonces fíjense que esa ecuación que define la inversa, justamente me dice yo para qué la puedo utilizar, ¿no? ¿Para qué entonces uno utiliza la función inversa? Básicamente cuando quiere despejar, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? Digamos, si yo quiero despejar y de una ecuación de este estilo, o digamos, si yo quiero despejar, si yo quiero despejar x, digamos, de una ecuación como esta que estoy subrayando aquí en rojo, pues básicamente lo que hago es aplicar la inversa. Si yo le aplico la inversa, eso me permite dejar la x solita. Fíjense que acá, digamos, aquí al lado derecho de esta expresión, la f está acompañada de una función, ¿cierto? Tiene aplicada una función, mientras que al lado izquierdo la x está solita. Pues básicamente para eso es que uno utiliza las funciones inversas, por eso es que son útiles, ¿sí? Para despejar, ¿sí? Entonces, veamos, veamos algunos ejemplos sí, veamos algunos ejemplos de cómo se calculan estas inversas, ¿listo? Entonces, un ejemplo. Entonces, encontrar la función inversa de f de x igual a x a la 3 más 2. ¿Listo? X a la 3 más 2. Entonces, esta es la función. Fíjense que cómo es la gráfica de esta función. Entonces, uno sabe cómo es la de x a la 3, ¿cierto? La de x a la 3, recuerdan que era como una especie de silla. Y si le sumo 2, fíjense que ese 2 que le estoy sumando está fuera de la función. Entonces, ese 2 lo que genera es una traslación vertical de 2 unidades. Es decir, la gráfica debería ser algo así. Es como la silla o la gráfica de x a la 3, pero trasladada 2 hacia arriba. Es decir, es algo de este estilo. ¿Cierto? Bien. Entonces fíjense que las rectas, el criterio este de las rectas horizontales, pues se satisface. Fíjense que cualquier recta horizontal que yo le trace a esto, corta solamente en un punto. Corta solamente en un punto. Bien. Entonces podemos calcular la inversa. Entonces, ¿cómo la calculamos? ¿Cómo se calcula en la práctica la inversa? Básicamente, la inversa se calcula de la siguiente manera.
Digamos, yo puedo escribir esto así, voy a escribir y igual a x a la 3 más 2, y lo que vamos a hacer es, lo que vamos a hacer con esta expresión es despejar x, ¿listo? Lo que vamos a hacer es despejar x de esta expresión. Entonces, ¿cómo despejo x? Bueno, pues paso el 2 a restar, entonces y menos 2 igual a x a la 3. Y el punto acá es cómo despejo ese x a la 3, cómo le quito ese exponente 3 a la x. La manera de hacerlo es aplicarle a ambos lados raíz cúbica, ¿no? Entonces, raíz cúbica de y menos 2 es igual a raíz cúbica de x a la 3, y entonces la raíz cúbica justamente cancela el x a la 3. Entonces esto me queda finalmente x igual a raíz cúbica de y menos 2. Entonces ya cuando tenemos esto así despejada la x, esto nos dice quién es la inversa. Luego, f a la menos 1 de x es básicamente en esta ecuación, en esta última ecuación que yo tengo acá, x igual, sustituimos x o cambiamos los papeles de x y y. Bien. Es decir, ¿cuál va a ser la inversa? Entonces, f a la menos 1 de x, pues va a ser raíz cúbica de x menos 2. Es decir, en la expresión que teníamos con y, acá, fíjense la expresión que tenemos con y aquí, cambiamos x por y esa es la inversa. ¿Bien? ¿Es claro esta parte? ¿Alguna pregunta sobre esto? Profe, ¿por qué cambiamos de Y a X? Porque siempre, digamos, estamos utilizando en nuestra notación x como la variable independiente. Entonces, siempre que estamos escribiendo una función, digamos, para efectos de las gráficas y todo ese tipo de cosas, siempre la variable independiente es la x. Entonces, esa es la razón por la que cambiamos ahí x por y, porque queremos escribir la función en términos de la variable x siempre. Si yo en un caso dejara la Y y no la cambiara a X, ¿quedaría mal? No completamente mal, pero no estaría correctamente escrito, digamos. Bien. Porque, digamos, estamos acá estamos representando siempre las funciones, digamos, para efectos de las gráficas en términos de la variable x. Bien. Y bueno, ¿cómo es la Listo, profe. Gracias. gráfica? ¿Listo? Entonces, ¿cómo es la gráfica de la función inversa? Entonces, recuerden que la vez pasada habíamos dicho que la gráfica se obtenía reflejando, ¿no? Entonces, fíjense que si yo tomo, reflejando respecto a la recta y igual a x, ¿no? Entonces, fíjense que si yo reflejo esto así, esta es la recta, esa que estoy punteando ahí en azul, esa es la recta y igual a x, ¿cierto? Entonces, si yo reflejo la gráfica con respecto a esa recta, la voy a pintar aquí en negro, ¿cómo me daría? Entonces, fíjense que la gráfica entonces de la inversa debería ser algo así, ¿cierto? Algo más o menos como esto. Y fíjense que este punto, que es el punto en la original, fíjense que en la original ese punto es el punto 0,2, ahora en la inversa pasa a ser este puntico que estoy subrayando ahí, y es el punto 2,0. Bien, entonces esta gráfica en negro es la gráfica de y igual a raíz cúbica de x menos 2. Bien, ¿es claro? ¿Sí? ¿No se puede repetir eso de nuevo que no entendí muy bien? Sí, mira, es que cuando tú tienes la gráfica de la función original, a partir de ella tú puedes obtener la gráfica de la inversa. ¿Y cómo lo haces? Reflejando respecto a la recta y igual a x. Entonces, como si esta recta y igual a x actuara como un espejo. Entonces, fíjate que si tú coges la roja, la gráfica roja, y la reflejas respecto a la recta y igual a x, vas a obtener la negra, ¿cierto?
vas a tener la grafiquita esta negra que estoy acá señalando. Bien. ¿Y qué pasa? Eso quiere decir que todos los puntos se reflejan, todos. En particular, este punto de la gráfica, fíjense que este punto aquí que estoy señalando en rojo, el intercepto con el eje Y, fíjense que este es el punto 0,2, ¿no? ¿Por qué? Porque ese punto viene de lo siguiente, el punto viene de que f de 0 es igual a 2, ¿no? Entonces por eso tenemos este punto 0,2. Ese punto se refleja en la gráfica negra. ¿Y qué significa reflejarlo? Básicamente es cambiar el orden de las componentes. Entonces este punto 0,2 que estaba en la gráfica roja se pasa a ser, pasa a ser el punto 2,0 en la gráfica negra. Y este punto 2,0 en la gráfica negra, ¿qué es lo que me dice? Me dice entonces que f de 2, f a la menos 1, pues, de 2 es igual a 0. ¿Qué es lo que pasa acá, no? Fíjense que si yo sustituyo aquí en la fórmula de la inversa, x por 2 me da 0, ¿no? Raíz cúbica de 0 que es 0. Bien. Entonces de ahí es que viene. Entonces bueno, todas estas cosas pues, todas estas funciones inversas, sus gráficas se obtienen de reflexiones. Bien. Bueno, entonces bueno, ¿para qué vamos a usar esto en este momento? Para definir lo que son las funciones logarítmicas. Bien. Entonces hablemos de funciones logarítmicas. Entonces, ¿qué son las funciones logarítmicas? Básicamente son las inversas de las funciones exponenciales. Fíjense que, digamos, si uno toma la gráfica de una exponencial, si uno revisa cómo eran las gráficas de las exponenciales, digamos, algo así, y igual a la x. Fíjense que esa gráfica que yo acabo de hacer ahí satisface la condición esta de las rectas horizontales, ¿no? Fíjense que yo toda recta horizontal corta en un punto, solamente en un punto. ¿Sí? Entonces, toda recta horizontal corta en un punto. Entonces, quiere decir que esta es una función inyectiva. Y entonces, f de x igual a la x, esta es una función inyectiva. Esta es una función inyectiva. Entonces, al ser una función inyectiva, como hemos visto antes, tiene inversa. ¿Sí? Las funciones inyectivas tienen inversa. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que la inversa de esta función exponencial no es ninguna de las que nosotros hayamos visto antes. No, o sea, si ustedes buscan ahí, no es ni una polinomial, ni una raíz, ni una función racional, nada de eso. Esa inversa es una función nueva. ¿Sí? La inversa de una función exponencial es una función nueva, no es ninguna de las anteriores que ya hemos visto. Entonces, como tal, hay que darle un nombre y esas son las que se llaman funciones logarítmicas. Bien. Entonces, básicamente, entonces la inversa f a la menos 1 de x se llama la función logaritmo con base a. También se dice en base a, ¿no? Logaritmo con base a o logaritmo en base a. Y se denota log con una a por aquí abajito de x. ¿Listo? Se lee logaritmo en base a de x. Esto pues seguramente ustedes lo han visto antes. Y como antes, pues ¿para qué se usa el logaritmo? Básicamente el logaritmo se usa para despejar una exponencial. Digamos que yo en una ecuación quiero cancelar una exponencial, le aplico logaritmo. Porque para eso es que sirven las funciones inversas, ¿no? Como habíamos dicho antes.
Las funciones inversas pues justamente me sirven para despejar la x cuando está aplicada la función f. Bien. Entonces, pues, ¿cuál es la propiedad entonces que determina los logaritmos? Pues básicamente que el logaritmo, esta es la primera propiedad y es pues como la propiedad que define el logaritmo, y es que el logaritmo en base a de un número es y, sí y solo si x es igual a la y. ¿Sí? En otras palabras, es como si yo a este logaritmo le aplico el exponencial a, entonces me queda a la logaritmo de a la logaritmo en base a de x, ¿cierto? A la logaritmo en base a de x. Entonces, sí, entonces le apliqué exponencial a la derecha, a la izquierda, perdón, le aplico exponencial a la derecha, y entonces como que estos dos se van. Aquí, a ver. Como que el exponente a y el logaritmo se van, y entonces pues llego a esto. ¿Bien? Esa es la idea, básicamente. ¿Sí? Las propiedades de la inversa. Entonces, si yo a una exponencial, a un logaritmo le aplico un exponencial, eso me da es como si se cancelaran, pues me da x. Y al revés también, ¿no? Al revés, pues, digamos, la primera propiedad. Segunda propiedad es que, por ejemplo, si yo tengo un logaritmo en base a de, o bueno, más bien, escribámoslo así, más bien. Si yo tengo una exponencial a la x y le aplico el logaritmo en base a, nuevamente es como si se cancelara. Y entonces esto me da x. Bien. Esto es cierto para todo x en los reales. Y esto de acá, esto es cierto para todo x en los reales también. Perdón, aquí estoy escribiendo mal las cosas. Esto para que, fíjense dónde es cierto esto. Entonces, fíjense que x tiene que ser a la y. Es decir, x tiene que ser el exponencial de alguien. Pero al ser el exponencial de alguien, él necesariamente tiene que ser positivo, ¿no? Porque fíjense que el exponencial, si ustedes revisan acá la gráfica, el exponencial siempre toma valores positivos. Fíjense que los valores en y, siempre que toma la función, la gráfica o la función, siempre son positivos. Siempre la gráfica está localizada en la parte positiva. Eso quiere decir que todo esto tiene sentido para números x mayores que 0. Bien, para números mayores que 0. Entonces, bueno, hay que tener un poquito de cuidado cuando uno esté evaluando estas cosas, de tener en cuenta dónde las evalúan, ¿no? O sea, el logaritmo de alguien solo tiene sentido cuando el número es positivo, ¿sí? Fíjense que, pues, eso también lo sabíamos por cómo son los dominios y los rangos de las funciones inversas, ¿no? O sea, fíjense que lo puedo escribir aquí a un ladito. Fíjense que el dominio de la inversa es igual al rango de la original, pero ¿cuál es el rango de la exponencial? Entonces, como les decía, el rango son todos los positivos, o sea, esto es los reales positivos. O sea, el logaritmo está definido solamente en los reales positivos. Solamente en los reales positivos. Bien. Bueno, y entonces uno tenía unas propiedades para los exponentes, ¿no? Toda propiedad que uno tenía para los exponentes se refleja o da lugar a una propiedad para los logaritmos, ¿sí? Entonces, si quieren, escribámoslo acá. A ver. Por ejemplo, o sea, nosotros sabíamos que el exponencial de una suma era igual al producto de los exponenciales, ¿cierto? Eso se traslada a una propiedad de los logaritmos, pero funciona como al revés. ¿Qué quiero decir con eso? Entonces, esta propiedad de la exponencial, en logaritmos, ¿qué propiedad voy a obtener? Voy a obtener entonces que el logaritmo en base a
de un producto es el logaritmo del primero más el logaritmo del segundo. ¿Bien? Eso básicamente viene del hecho de que una función es la inversa de la otra. Bien. Entonces el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Por ejemplo, también teníamos que, por ejemplo, la exponencial de una resta es igual al cociente, ¿cierto? Entonces, eso lleva a una propiedad de los logaritmos, que es que el logaritmo de un cociente es igual a la resta de los logaritmos. El logaritmo del primero menos el logaritmo del segundo. Otra propiedad, por ejemplo, que aparece acá de los logaritmos es la siguiente, pues, básicamente que viene de esto, ¿no? O sea, viene que, digamos, si yo tengo a la x, digamos, elevado a la r, esto es igual a la x por r, ¿cierto? Entonces es una propiedad de los exponentes. Eso lleva a una propiedad de los logaritmos, que es la siguiente. Y es que si yo tengo el logaritmo en base a de una potencia, de x a la r, este r yo lo puedo sacar fuera del logaritmo. Es decir, esto va a ser r por el logaritmo en base a de x. ¿Listo? Bien, esas son tres propiedades básicas de los logaritmos que pues vamos a utilizar en este curso, que probablemente ustedes ya en algún curso anterior también han visto y han utilizado. Bien, las tres propiedades del logaritmo. Damos un ejemplito rápido de cómo se usan estas propiedades. Entonces, use las propiedades de los logaritmos. Para evaluar por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 80 menos el logaritmo en base 2 de 5. Bueno, pues es usar nuestras tres propiedades de forma adecuada. Entonces, bueno, tengo una resta, entonces esa resta, por lo que acabamos de ver, se convierte en un cociente. Entonces, ¿cómo me queda? Esto me queda el logaritmo en base 2 de 80 sobre 5. Entonces, esto es el logaritmo en base 2. Entonces, 80 sobre 5 me da 16, ¿no? Logaritmo en base 2 de 16. Bueno, esto está difícil, pero pues yo puedo usar el hecho de que 16 lo puedo escribir como una potencia de 2, ¿no? Entonces dice que esto es el logaritmo en base 2 de 16, que es 2 a la que. Entonces, a ver, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. 2 a la 4. Bien. Entonces, fíjense que tengo un exponente. Tengo un exponente. Fíjense que acá tengo un exponente. Entonces, las propiedades de los logaritmos me dicen que este 4 yo lo puedo pasar aquí. Lo puedo sacar por fuera del logaritmo multiplicando. Esto me queda 4 veces logaritmo en base 2 de 2. Y el logaritmo en base 2 de 2 es 1. Bien. Porque básicamente lo que me pregunta el logaritmo en base 2 de un número es 2 a la que me da ese número. ¿Sí? Entonces 2 a la que me da 2. 2 a la 1. Entonces el logaritmo en base 2 de 2 es 1. Entonces esto me queda 4 por 1. Es decir, 4. Bien.
¿Es claro esto? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Profe, una pregunta. En el Dime. paso en el que está el logaritmo de 2 de 16, ¿ahí no se podía llegar al resultado de una vez? Que era 4. Sí, también. Sí, ahí O no sea, se es puede buscar... cancelar todo el logaritmo ¿Cómo? que hay en ese caso no se puede cancelar el logaritmo de 2 con 2 y dejar solo el 4. Sí, es lo mismo. Es lo mismo. Sí, Y igual. antes, en el paso del logaritmo de 2 de 16, también se podía llegar de una vez al resultado, ¿no? O sea, yo ahí en ese paso ya sé que la respuesta es 4, Sí, básicamente porque usted ¿o no se puede... puede? O sea, sí, claro, sí se puede. O sea, básicamente es buscar 2 a la qué número me da 16. 2 a la cuánto me da 16. Entonces 2 a la 4. Es lo mismo que hicimos. Sino que, pues si Ok. quieren no escribir tanto, pues no puede directamente decir acá 4. Y eso es porque 2 a la 4 es 16. ¿Listo? Bien, esa es la definición del logaritmo, ¿no? Logaritmo en base de 2 de 16, ¿cómo se calcula? Entonces tengo que buscar un número tal que 2 a la, ese número me dé 16. 2 a la quién me da 16? 4. Entonces por eso es que 2 a la 4 es 16. ¿Bien? Bueno, Listo, profe. Gracias. listo. Bueno, entonces, ¿recuerdan al número E? Entonces el número E volvió en forma de logaritmo natural. Entonces hay un logaritmo especial, que es el logaritmo en base la constante de Euler. Bien, entonces el logaritmo en base E, recuerdan ustedes el número E, que es 2,71, 82, 8, 18, 28, etcétera. El logaritmo en base E se llama el logaritmo natural. El logaritmo natural. Y se denota Ln. ¿Sí? Ln. Se llama el logaritmo natural. Va a ser importante para nosotros, como les decía más adelante, cuando hablemos de derivadas. Y bueno, pues veamos otros ejemplitos de ecuaciones con exponenciales. ¿Listo? Entonces, a ver, bajemos esto un poquito por si alguien quiere copiar esto. Ejemplo. Por ejemplo, digamos, resolver la ecuación e a la 5 menos 3x igual a 10. ¿Listo? Entonces, ¿cómo la resuelvo? Bueno, pues fíjense que la base es el número e. Entonces, para despejar o para eliminar los exponenciales, pues debo utilizar el logaritmo natural. Entonces, pues simplemente aplicamos logaritmo. Aplicamos ln, que es el logaritmo natural, y entonces esto me queda logaritmo natural de e a la 5 menos 13x igual al logaritmo natural de 10, ¿cierto? Y bueno, ¿para qué hacer eso? Básicamente porque yo puedo cancelar este logaritmo y esta exponencial. Entonces esto me queda 5 menos 3x igual al logaritmo natural de 10. Es decir, menos 3x igual al logaritmo natural de 10 más 5
y pasamos a dividir el -3, entonces esto me queda x igual a menos logaritmo natural de 10 más 5 sobre 3. Bien. Profe, Una ahí no pregunta. sería -5. -5, sí. Perdón, tiene razón. -5. Y una pregunta, ¿con qué es que se cancela? Aunque es que se cancela. ¿Qué? En el primer paso que lo cancelaste. sea, Sí. Mira, lo que pasa es que como tengo este exponencial con base el número e, esta exponencial, la función que yo aplico para cancelar ese exponencial es justamente el logaritmo natural, ln. Entonces por eso apliqué ln a ambos lados. ¿Sí? Y al ser ln la función inversa a la exponencial, entonces ambas se anulan. O sea, se anula el ln con la exponencial. Y me queda solamente la potencia a la que tenía la exponencial. Bien, o sea, me queda, es como si se eliminaran los dos y el 5 menos 3x baja. Ya deja de ser una Pregunta, exponente. Dime. el 5 no es positivo, Sí, es porque positivo. tú le aplicas el negativo del -3. Ah, ok, es que pareció un negativo. No, 5 menos 3x. ¿Listo? No, pero en x es igual menos ln más 5. No, menos. Es que lo tenía mal, lo borré, pero No, no. porque O sea, pero queda es menos. positivo, porque no, queda más, porque es -3. Y cuando tú le pasas el Ah, -1 al otro lado, entonces queda ln más 5. no, lo que pasa es que ese menos afecta a todos. Quizás me faltó poner un paréntesis ahí, pero un momento que se me congeló. Pues sí, es lo mismo. Es Sí, la sí, misma quizás como cosa. para que quede más claro le podemos poner un paréntesis a todo, ¿listo? Un momento que ahora se me congeló mi tablero de OneNote. Un momento mientras lo volvemos a abrir. ¿Listo? Un momento mientras... Ay, voy a volver a abrir esto y ya les comparto de nuevo la pantalla. Listo. Listo. Entonces ahí deben estar viendo otra vez la pantalla. Entonces lo que estábamos hablando ahorita es que el menos realmente, por eso lo puse como ahí, como afuera, pues. Pero si queda lugar a alguna duda, ese menos afecta a todo el paréntesis. ¿Listo? Todo el paréntesis. Bien. Entonces ya ahí ya queda completamente claro. Este señor de acá es un menos, ¿no? Es un menos. ¿Listo? Bien. ¿Alguna otra pregunta, duda, sospecha, comentario? Ya después de dejarlo así como está, ¿no se puede resolver más? Podría no repartir el menos, pero no mucho más que eso, porque pues el logaritmo natural de 10 no es un número entero. Bien, entonces no es mucho más lo que podemos hacer ahí. Listo, gracias. Si quisiéramos repartir el menos sería como lo único, pero Profe, una pregunta. dime. ¿Y qué representa ln? O sea, nunca se podría resolver de ahí más.
Otra vez, ¿me puedes repetir? Es que no te entendí la última parte. ¿Qué representaría el n? O sea que de ahí para adelante, si no representa nada, pues, o sea, si representa solamente las letras, entonces podría resolver más. Sí, pues tú podrías aproximarlo, básicamente, o sea, resolverlo con la calculadora. Lo que pasa es que el logaritmo en base 10, el logaritmo natural de 10 no es un número entero, ¿sí? O sea, nos podríamos resolver en la calculadora, a ver, ¿cuánto nos da eso? Como si uno quisiera, pues, un valor numérico, ¿no? ¿Sí? Si, digamos, eso representara, no sé, algún valor del tiempo o algún valor para resolver un problema específico, pues uno sí podría aproximarlo. Entonces, bueno, dice acá que el logaritmo natural de 10 es 2.302, entonces le resto 5 y divido entre 3 y multiplico por menos, entonces eso me da 0,899. Listo, esto es aproximadamente igual a 0,899. Bien, si uno quisiera pues un valor numérico. Bien. Pero en términos, digamos, de números enteros, pues no es mucho más a lo que yo podría llegar. ¿Listo? Bien. Bueno. Entonces, fíjense que uno, pues para cada valor de la base, tiene uno una función logarítmica diferente, ¿no? Es decir, digamos, yo tengo para la base 2, tengo el logaritmo en base 2, para la base 3 tengo el logaritmo en base 3 y así sucesivamente. Pero, pues en la calculadora, cuando uno quiere calcular, solamente le aparecen dos logaritmos. El log solito, que ese log solito es el logaritmo en base 10. ¿Sí? Eso quizás sería bueno decirlo, y es que cuando el log no tiene nada, usualmente es el logaritmo en base 10. Entonces en la calculadora aparece solamente el logaritmo en base 10 y el logaritmo natural. ¿Cuál es la razón de eso? La razón de eso es que todo logaritmo se puede expresar en términos de esos dos. Incluso todo se podría expresar en términos solamente del logaritmo en base 10. Pero el logaritmo natural también es muy importante, entonces por eso también se incluye a veces en las calculadoras, ¿no? Entonces eso tiene un nombre, eso se llama la fórmula de cambio de base. Bien, que seguramente ustedes también ya la conocen, ¿no? Esto se llama la fórmula de cambio de base, que básicamente me permite pasar de una base del logaritmo a otra. Esta es la fórmula de cambio de base. Y lo que me dice es lo siguiente. Lo que me dice, por ejemplo, es que dados dos números, A y B, positivos y diferentes de 1. Básicamente es porque el logaritmo natural, el logaritmo, perdón, no puede tener base 1, porque la exponencial con base 1 no es inyectiva, ¿sí? Si ustedes recuerdan, pues la exponencial con base 1 es una función constante. Entonces, pues las funciones constantes no tienen inverso. Entonces, por eso el A y el B tienen que ser diferentes de 1, porque voy a hablar del logaritmo en base A y el del logaritmo en base B. Entonces, bueno, ¿qué me dice la fórmula del cambio de base? Me dice que si yo quiero calcular el logaritmo en base A de X, lo puedo hacer en términos del logaritmo en base B, de la siguiente manera. Logaritmo en base B de X sobre logaritmo en base B de A. Bien. Entonces, yo puedo pasar de un logaritmo al otro mediante esta formulita del cambio de base. Bien. Seguramente ustedes ya lo han visto antes. Y entonces esa es la razón por la que uno con un solo logaritmo puede calcular todas las demás bases. Entonces uno
como que se puede conformar con el logaritmo natural para calcular pues todas las demás, ¿no? Bien, se llama la fórmula de cambio de base. Bien. Bueno. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta ahora? Profe, ahí en el logaritmo de base B, ¿ve qué número es o qué número puede ser? Cualquier número diferente de 1, pero digamos, si uno quiere, o sea, para lo que lo vamos a usar es para pasar esto a logaritmo natural o a logaritmo en base 10. Entonces, por ejemplo, digamos, si B es, por ejemplo, el número 10, entonces eso lo que le dice a uno es que el logaritmo en base A de X es el logaritmo en base 10 de X sobre el logaritmo en base 10 de A. Esto pues para poderlo, digamos, calcular, hacer en la calculadora. O si no me gusta el logaritmo en base 10 y quiero utilizar mejor el logaritmo natural, entonces puedo tomar B como E. Entonces aquí esto me va a quedar logaritmo en base A de X, va a ser logaritmo natural. Me lo pongo en la notación que ya hemos introducido. Logaritmo natural de X sobre logaritmo natural de A. Entonces B puede ser cualquiera, el que más me convenga. En particular, digamos, para calcular, B uno lo puede tomar o bien como 10 o bien como el número E. ¿Listo? Bien. Bueno. Hablemos un poquito de las gráficas, de cómo son las gráficas del logaritmo. Entonces, fíjense que al ser el logaritmo la función inversa a la exponencial, uno pues ya tiene una idea de cómo debe ser la gráfica, ¿no? Digamos, uno ya había pues graficado la función exponencial, ¿cierto? Entonces, pues, lo que hemos dicho últimamente varias veces es que, como es la gráfica de la inversa, cojo la recta y igual a x, digamos esta, y entonces la inversa va a ser la reflexión. Entonces, ¿cómo va a ser la gráfica del logaritmo? Entonces, pues es simplemente reflejar. Entonces, fíjense que cuando x es negativo muy grande, es decir, cuando tiende a menos infinito, la exponencial se va a cero. Eso en la inversa lo que me va a decir es que cuando x tiende a cero, la inversa se va a menos infinito. Bien, entonces la gráfica de la inversa pues debería ser algo así. Bien. Esta que acaba de pintar es la gráfica de logaritmo en base a de x. Fíjense que es una gráfica pues que cuando x es grande o tiende a infinito, la gráfica se va a infinito, pero cuando x tiende a cero, la gráfica se va a menos infinito. No está definido en los negativos, tampoco en cero. Y todo eso viene pues de que es la inversa de la exponencial, ¿no? Entonces esa es la gráfica del logaritmo. Uno le puede pues aplicar todas las propiedades que ya vimos de traslaciones, de transformaciones a esta gráfica también, ¿no? Bien. Bueno, entonces eso es lo concerniente al logaritmo. También hay inversas de otras funciones. Entonces hablemos de las funciones trigonométricas inversas. Hablemos de las funciones trigonométricas inversas. Funciones trigonométricas inversas. Listo. Entonces, bueno, pues
Veamos cómo es la gráfica de, por ejemplo, del seno de X. Entonces recordemos cómo es la gráfica del seno de X. Algo así, ¿cierto? Bueno, algo así, ¿no? Aquí está pi medios, por aquí está pi. 3 pi medios. 2 pi. Menos pi medios. Menos pi. Bueno. Entonces, claro, los estudiantes atentos ya se habrán dado cuenta que esa función, así como yo la pinté, no puede tener inversa. Esa función no tiene inverso. Ay, perdón, esta que pinté yo aquí es coseno, ¿no? Esto es y igual a coseno de x. Bueno, quería empezar con seno, pero terminé pintando coseno, así que bueno, no importa. Es coseno, ¿no? Bueno, entonces esa función que pinté ahí, coseno de x, esa función no tiene inverso. ¿Por qué? El criterio de toda la vida, ¿no? Fíjense esta línea, por ejemplo, esta que yo pinté acá. Esta lo estoy pintando acá. Una línea ahí horizontal. Fíjense que esa línea está cortando en más de un punto. De hecho, pues si yo sigo esa línea, más allá del intervalo 2pi, más allá del intervalo menos 2pi, 2pi, si lo miro en todos los reales, esa línea va a tener infinitos cortes. Entonces, esa función así como está, no es inyectiva. Esta función no es inyectiva. Bien. Entonces, pues, lo que hemos dicho es que cuando la función no es inyectiva, la inversa no existe. Y pues eso es verdad. O sea, la inversa de esta función coseno, así como está escrita, así como está la gráfica, no existe. Entonces, ¿qué es lo que hay en la calculadora que se llama coseno a la menos 1? Bueno, pues entonces, ¿qué pasa? Lo que uno hace en estos casos es restringir el dominio. ¿Bien? ¿Cuál es el problema acá? Que el dominio, para el dominio de la función coseno como tal, que es todos los reales, en ese dominio la función no es inyectiva. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que vamos a hacer es restringir el dominio de tal manera que en el nuevo dominio la función sí sea inyectiva y ahí en ese dominio es que voy a hablar de la inversa. Bien, ahí es que vamos a hablar de la inversa. Entonces, consideramos la función f de x igual a coseno de x, pero con el dominio. Voy a restringir el dominio, ¿listo? Con el dominio, entonces voy a escoger un dominio en donde sea inyectiva la función. Entonces hay muchas escogencias. De hecho, cada escogencia de un dominio me va a dar lugar a una inversa diferente, pero lo usual o lo que digamos se programa en las calculadoras es este dominio, este que voy a escoger acá. Voy a escoger el dominio 0, de 0 hasta pi. Bien, ese azulito que estoy ahí señalando en el eje X. ¿Por qué? Porque fíjense que ahí, si yo me olvido de todo el resto de la gráfica, ahí la función sí es inyectiva. ¿Sí? Entonces consideramos la función f de x igual a coseno de x con el dominio 0 pi. Es un dominio, fíjense que podría haber escogido cualquier otro, pero ese es un dominio que yo puedo escoger en donde la función sí es inyectiva.
Si yo restringo ahí ya la gráfica, y ahí ya la gráfica pues me queda, perdón que me queda como torcida, pero es que en la tableta es difícil que el dibujo quede bien. Algo así. Entonces fíjense que en ese dominio la función sí es inyectiva. Y si yo le aplico el criterio este de la línea, pues ahí sí, cualquier línea horizontal corta máximo en un punto. Máximo en un punto. Entonces ahí sí yo tengo una función inyectiva. Entonces ahí sí puedo hablar de la inversa. Entonces consideramos la función f de x igual a coseno de x con el dominio 0pi. Entonces ahí esta función f sí es inyectiva, ahora sí, en ese dominio. Y por lo tanto ahí sí yo sí puedo hablar de la inversa. Entonces la función coseno, tenemos coseno inverso. La función coseno inverso, o también se llama a veces arco coseno, aunque este nombre ya está como en desuso. Se usa más coseno inverso. La función coseno inverso entonces se define f a la menos 1 de x y se denota coseno a la menos 1 de x. Entonces esta función, pues, fíjense que como es la gráfica de ella, yo la puedo incluso pintar aquí. Vamos a ver, si yo pinto acá la recta y igual a x otra vez y reflejo, me debe dar una idea de cómo es la gráfica de la función, ¿no? Entonces, ¿cómo es la gráfica de esta función? A ver. Sí, fíjense que, bueno, por ejemplo, esta ramita de acá, como que se va a reflejar de esta manera. A ver. Bueno, quizás sea mejor pintarla en un nuevo plano cartesiano. Entonces pintemos otro plano cartesiano. Mejor. Y voy a pintarla ahí. Entonces, largo. Entonces, básicamente la gráfica de coseno a la menos 1 debe ser algo así. Fíjense que el dominio ahora se vuelve el rango, ¿no? Entonces, fíjense que este valor de acá era pi medios. Entonces, fíjense que ese intervalo 0 pi ahora debe aparecer en el eje y. Y en pi, fíjense que en pi el valor de la función es menos 1, entonces debe pasar por este punto. En pi medios la función es 0, entonces debe pasar por este punto. Y en 0 la función vale 1, entonces debe pasar por este punto. Y la gráfica debe ser algo así. Bien, esa es la gráfica de la función coseno a la menos 1. Bien. Asimismo, pues uno puede hablar de las otras inversas, de seno a la menos 1, de tangente a la menos 1, de secante a la menos 1 y de cosecante a la menos 1. Igual las que uno usa en la gran mayoría de casos son solo las tres primeras, coseno a la menos 1, seno a la menos 1 y tangente a la menos 1. Bien, entonces pues recordemos o definamos también seno a la menos 1, digamos. Para seno de x, también tengo que restringir el dominio, ¿no? Porque voy a tener el mismo problema. O sea, si yo dejo el dominio completo, la función no va a ser inyectiva. Entonces, para seno de x, restringimos el dominio al intervalo, por ejemplo, menos pi medios.
Una pregunta. Dime. No entiendo bien por qué toca restringir el dominio. Bien, la razón para restringir el dominio es la siguiente, y es que, fíjate la gráfica de coseno que está ahí, es la que pintamos al principio. Fíjate que esa gráfica, como está ahí, la función no es inyectiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa línea azul que está ahí me corta en varios puntos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hay valores diferentes para los cuales la función es igual, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo definiera la inversa así nomás? Sin restringir el dominio. Entonces, la gráfica de la inversa Sería una sería, función. no sería función, exacto, sería como reflejar esta curva con respecto a la recta y igual a x, y solo para pintarla, fíjense que esto me daría algo así. Y esa, bueno, me quedó ahí toda torcida, pero esa curva no sería una función. Bien, a ver, sí, porque fíjense que la línea vertical pues corta en muchos puntos. Bien, entonces es la razón por la que tengo que restringir el dominio. Bien. Ya, gracias. Ok. Listo. Bien, entonces lo mismo para la función seno. Entonces yo ahí tengo que restringir el dominio. Digamos que lo usual es restringirlo al intervalo menos pi medios. Y fíjense que ahí la gráfica, bueno, a ver, digamos en ese intervalo, pues acá pongo pi medios menos pi medios. Y ahí la gráfica va a ser algo así. Y ahí sí es inyectivo. Entonces, f a la menos 1 de x igual a seno a la menos 1 de x. Tiene entonces dominio del intervalo menos 1, 1 cerrado, y rango el intervalo menos pi medios. Esta que pinte acá es y igual a seno de x con el dominio restringido, ¿no? Y acá a la derecha voy a pintar lo que sería su inversa, con ese dominio restringido. Entonces, con ese dominio restringido, la inversa, pues fíjense que debería ser algo así. Como la reflexión, ¿no? Y entonces ahora aquí, este punto debería ser menos 1. Este punto debería ser 1. Aquí este sería menos pi medios, y este de por acá, pi medios. ¿Listo? Entonces sería la inversa de seno. Ya hablamos de la inversa de seno, de la inversa de coseno. También pues uno puede hablar de la inversa de tangente, pero pues como antes uno tiene que restringir el dominio también, ¿no? Entonces, para tangente. Momento. ¿Cómo? ¿Alguien preguntó algo? ¿Y puedo hacer un momento, por favor? Sí, claro. Si quieren les devuelvo un momentico aquí para que puedan ver la gráfica. Gracias, profe. Listo. Bueno, entonces, bueno, ¿qué pasa para la función tangente? Pues algo parecido. La función tangente tampoco es inyectiva, si ustedes recuerdan la gráfica. Pues esto está menos pi medios, menos 3 pi medios, 3 pi medios, ¿no? Entonces la gráfica pues tenía unas asíntotas acá, y tiene asíntotas, chin.
aquí pinté esto mal, perdón. Puse mal el número, mejor dicho. Esta pinté mal otra vez. Sí. Si acá era puesto mal el número, bueno. Entonces aquí lo que va es pi, acá va 3 pi medios, bueno. Y así sucesivamente. Aquí no iba 3 pi medios, sino menos pi. Menos 3 pi medios. Listo. Bueno, el caso es que, pues, ustedes ven, esa función no es inyectiva. Entonces tengo que restringir el dominio y acá, pues, una restricción que uno puede tomar es el intervalo menos pi medios, pi medios. ¿Cierto? Entonces, definimos tangente a la menos 1 de x, restringiendo tangente de x en el dominio desde el intervalo menos pi medios hasta pi medios. Y ¿cómo queda la gráfica? Entonces, tangente a la menos 1 es algo así, como lo que voy a pintar. Y que las asíntotas verticales anteriores se vuelven horizontales en la inversa, y la gráfica pues viene a ser algo así. Y estas asíntotas pues van a estar localizadas en pi medios y menos pi medios. ¿Listo? Bien. Ahora pues cuál va a ser el dominio y el rango. Entonces tangente a la menos 1. Esta gráfica tiene, o esta función tiene dominio. El dominio de la función tangente a menos 1 es todos los reales. Y el rango de tangente a la menos 1 pues viene siendo el intervalo menos pi medios abierto hasta pi medios. Bien. Bien. Bueno. Bueno, también puede hablar de las inversas de las otras funciones, de las otras tres, pero eso no lo voy a hacer acá. Ustedes lo pueden revisar si quieren en el libro. Más bien hablemos un poquito de cómo se manejan, cómo manejar un poquito las identidades con estas inversas. Bien, eso puede ser más interesante. Entonces, damos un ejemplo de esto. Un ejemplo de esto. Un ejemplo. Bueno, mejor un ejercicio de una vez. Entonces vamos a hacer un ejercicio de esta parte. En los minuticos que me quedan, entonces, ejercicio. Esto es... hagamos cuál será bueno hacer, a ver. Bueno, hagamos por ejemplo el 61. Esta es la sección. Bueno, mejor hagamos el 65. Y esta es la sección 1.6. 1.6. Dice el ejercicio 65, dice, demuestre que coseno a la menos 1, perdón, demuestre que coseno de coseno a la menos 1 de x
es igual a la raíz de 1 menos x al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, básicamente, perdón, aquí escribí las cosas, lo escribí mal, perdón. Es coseno a la menos 1 de seno de x, de seno a la menos... Coseno de seno a la menos 1 de x, eso. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, pues una manera de hacerlo es usar identidades. Entonces, por ejemplo, usando identidades. Usando identidades. Entonces, pues fíjense que hay una forma de escribir coseno en términos de seno, ¿no? O sea, uno sabe que seno al cuadrado de teta más coseno al cuadrado de teta es igual a 1, ¿cierto? Entonces yo puedo despejar coseno en términos de seno, ¿no? Coseno cuadrado de teta es igual a 1 menos seno cuadrado de teta. Y entonces, coseno de teta es más o menos la raíz de 1 menos seno al cuadrado de teta. Bien. Sin embargo, cuando estamos hablando de funciones inversas, recuerden cuál era la función coseno restringida. Si ustedes recuerdan, la función coseno restringida era algo así, ¿cierto? Bien. Esa es la función coseno restringida, ¿no? Coseno. ¿Y cómo era la función seno a la menos 1? Esta es y igual a coseno, ¿no? ¿Cómo era la inversa de seno? Entonces, esta la hicimos hace un momentico. Si ustedes recuerdan la gráfica. Ahí. Perdón, aquí, a ver. X, Y. ¿Cómo era la función? La función coseno. La función seno a la menos 1, ¿no? Seno a la menos 1 de x. Bien, esta era la gráfica. Entonces aquí esto iba entre, este era pi y este era 0. Bien. Bueno. Entonces. Perdón, creo que tengo mal una gráfica, ¿no? Sí. La gráfica de seno a la menos 1 no es esta, ¿no? Perdón, aquí borremos esto. ¿Cómo es la gráfica de seno a la menos 1? A ver, devolvámonos y miramos. ¿Cómo era la gráfica de seno a la menos 1? Fíjense, aquí está esta que voy a señalar acá. Esta es la gráfica de seno a la menos 1. Es la gráfica de seno a la menos 1. Entonces, bueno, voy a volverla a hacer acá para que observemos lo siguiente. Entonces, a ver, un momento. Entonces, era algo así, ¿no? Entonces, aquí iba menos 1, 1. Aquí iba menos pi medios y pi medios. Bien. Entonces, fíjense que, ¿cuál es el punto de todo esto? El punto de todo esto es que, fíjense que seno a la menos 1 de x siempre se mueve entre menos 1, perdón, entre menos pi medios
y pi medios. Bien. ¿Y qué pasa con el coseno cuando yo le calculo eso? Bueno, si quieren, miremos acá la gráfica completa. Aquí miremos la gráfica completa. ¿Qué pasa con el valor de coseno en el intervalo menos pi medios, pi medios? Entonces fíjense que, bueno, seno a la menos 1 está entre menos pi medios y pi medios, por como la acabamos de construir. Y ahora, si ustedes miran la gráfica de coseno, en ese intervalo siempre la función es positiva. Fíjense que en el intervalo menos pi medios, la función es positiva. Entonces, coseno de cualquier cosa que esté entre menos pi medios y pi medios, en particular este señor, perdón, va a ser siempre positiva. Esto borramos acá. Va a ser siempre no negativa, pues mayor o igual que 0. Entonces, por esa razón, yo realmente puedo ignorar la raíz negativa acá. No necesito tomar la raíz negativa. Solamente debo tomar la raíz positiva. Entonces, pues, ya estuvo. Finalmente, pues, entonces, con esto termino, porque me pasé ya un poco del tiempo, pero bueno, con eso termino. Finalmente, ¿qué puedo decir entonces? Que coseno de seno a la menos 1 de x es como si seno a la menos 1 de x fuera teta. Como ese ángulo está entre menos pi medios y pi medios, el coseno es mayor que 0, mayor o igual que 0. Entonces, por eso tomo la raíz positiva y por lo tanto, entonces esto me queda raíz de 1 menos seno al cuadrado de seno a la menos 1 de x. Es como si yo hubiera sustituido teta por seno a la menos 1 de x. Nuevamente, es como si este señor fuera teta. Y entonces, la propiedad de la función inversa es justamente que se anula con la función original. Entonces esto me queda raíz de 1 menos quién. Entonces, es como si este seno se cancelara con este seno a la menos 1 y me queda x al cuadrado. Bien. Sí, claro, porque es que, fíjense que esta expresión de acá es seno de seno a la menos 1 de x todo al cuadrado, ¿no? Eso es lo que quiere decir ese seno al cuadrado. Entonces, ellas se anulan y me queda raíz de 1 menos x al cuadrado. ¿Bien? Bueno. ¿Alguna pregunta sobre esta parte? ¿Algún comentario? ¿Por qué reemplazamos teta por seno a la menos 1? Porque eso era lo que... perdón. Eso era lo que queríamos calcular. Fíjense que... O sea, lo que yo quería calcular era esto. ¿Dónde está? Lo que yo quería calcular era eso que acabo de subrayar en rojo. Coseno de seno a la menos 1. Entonces lo que hicimos fue expresar coseno, expresar este coseno externo en términos de seno para cualquier ángulo teta. Y luego, como el ángulo teta que nos sirve es seno a la menos 1, por eso fue que sustituimos. Bien. ¿Está bien? ¿Es claro? ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿No? No entendí por qué seno al lado, bueno, todo esto se vuelve X al final. Sí, porque mira que, o sea, ¿cuál es la propiedad importante de seno a la menos 1? Justamente que seno a la menos 1 con seno se anula. Entonces, a ver, escribamos acá una lineecita. Entonces, fíjate que lo que está dentro de la raíz, o sea, lo que nos interesa es seno al cuadrado de seno a la menos 1 de x, ¿cierto?
Pero este cuadrado es una abreviación para esto, ¿no? Que realmente lo que tenemos nosotros acá es seno de seno a la menos 1 de x al cuadrado. ¿Sí? Eso es lo que realmente dice ahí, ¿no? Seno al cuadrado es seno de x al cuadrado, o seno de teta al cuadrado. Entonces, la propiedad importante de seno a la menos 1 es justamente que se cancela con seno. Entonces, estos dos se van. ¿Sí? Seno y seno a la menos 1 se van. Y lo que me queda, entonces, es solamente x al cuadrado. O sea, ese cuadrado es el de afuera, ¿no? El de afuera pasa acá. ¿Bien? Profe, una pregunta. ¿De dónde fue que sacamos el seno a la menos 1? El seno a la menos 1 nos lo daban. O sea, porque lo que nos pedían era justamente simplificar esta expresión o demostrar esta igualdad que estoy ahí señalando. Entonces, como que el seno a la menos 1 nos lo daban desde el principio. De ahí, o sea, con él teníamos que trabajar, básicamente. Porque eso era lo que nos daban desde el principio. Bien. Bueno. Bueno. Pues igual el lunes seguimos hablando de estas cosas, ¿listo? Y de ahí me siguen preguntando, o si no, pues en Pentágono, o bueno. Listo, entonces, muchas gracias, feliz fin de semana. Gracias, Listo, profe. profe, gracias. Bien, Gracias. chao. Gracias. Gracias, profe, suerte. Feliz fin de semana. Listo, igualmente. Chao, gracias. Chao, Gracias, profe, hasta luego. hasta luego.